Continuamos con la siguiente actividad del objetivo de razonamiento ordenado, conocida como Torres de Hanoi. Este juego es muy conocido a nivel mundial, es muy utilizado para realizar test sobre inteligencia y existe una historia muy interesante sobre él. Se dice que existe un templo budista en Hanoi, en donde hay 3 postes como los que se ven en la imagen, y en uno de ellos hay 91 discos de diferentes tamaños apilados uno tras otro, en orden de tamaño como se ve en la figura. Los monjes de este templo budista deben de mover uno a uno cada día uno de los discos y colocarlos sobre otro poste siguiendo ciertas reglas. Y la idea interesante de esto es que en caso de llegar a equivocarse, será el fin del mundo. Vamos a ver entonces cómo es este juego. Vamos sobre 3 puntos que vamos a usar. En uno de ellos vamos a colocar una cierta cantidad de fichas de diferentes tamaños, ordenadas de la más grande a la más pequeña. Si no tienen fichas, pueden utilizar, por ejemplo, monedas de diferentes denominaciones. Pueden poner, por ejemplo, hasta en la parte de abajo una moneda de 10, encima una de 5 pesos, luego una de 2, luego una de peso y luego una de 50 centavos. El objetivo del juego es pasar las fichas de un punto a otro. Es decir, la torre completa de fichas la vamos a mover a otro punto diferente, pero tenemos ciertas reglas para pasarlas. Las reglas son las siguientes. Solo podemos mover una ficha a la vez a cualquiera de los puntos restantes. No podemos mover las fichas que están debajo de otras, es decir, solamente podemos tomar la ficha que está hasta arriba de la pila de fichas y moverla a un punto diferente. Y la última regla, que es la más importante, es que una ficha no puede quedar encima de una más pequeña. Como en el juego anterior, en el juego de fichas, es muy importante para poder llegar a una solución usar un lenguaje adecuado. Por ejemplo, en este caso podemos numerar los puntos. A uno le llamamos 1, al otro 2 y al otro 3. Y usamos una notación diferente para las fichas. Les ponemos letras. La ficha más pequeña va a ser la A, luego la B, la C, la D y finalmente la ficha más grande que va a ser la E. Ahora sí, vamos a tratar de entender cómo son las reglas del juego. En la posición inicial tenemos todas las fichas. La torre de fichas la tenemos encima del punto número 1. Como les decía, no podemos mover de la torre de fichas más que la que está hasta encima. Es decir, en este caso solamente podemos mover la ficha A y las opciones que tenemos es moverla al punto 2 o al punto 3. Ahora veamos cómo son las reglas. Como dije, la ficha A la tengo que mover a uno de los puntos 2 o 3. Pero una vez que la muevo, la siguiente ficha solamente tiene una opción. ¿Por qué? Porque la siguiente ficha es más grande que la primera ficha que moví y no la puedo poner entonces encima de la ficha más pequeña. Eso quiere decir que solamente tiene una opción. Por ejemplo, en la imagen que tenemos acá, he movido la ficha A al punto 2. Entonces la ficha B ya no la puedo poner en el punto 2 porque quedaría encima de la ficha A que es más pequeña. Así que la única opción que tengo en ese caso es mover la ficha B al punto 3. Ahora sigamos viendo cómo son las reglas del juego. Como ya moví la ficha A al punto 2 y la ficha B al punto 3, la ficha C ya no la puedo mover al punto 2 ni al punto 3 porque la ficha C es más grande que la ficha A y la ficha B. Entonces, las opciones que tengo es mover la ficha A de nuevo, que la puedo mover al punto 1 o al punto 3. Como ve, el juego va a continuar de esa manera. Voy a ir moviendo las fichas de un lugar a otro siguiendo las reglas. Y la regla más importante que una ficha más grande no puede quedar encima de una más pequeña. Y otra vez, el chiste de esto es no solamente irlas moviendo, sino ir entendiendo lo que estamos haciendo e ir creando un lenguaje adecuado para escribir la solución. Por ejemplo, como lo hemos estado trabajando, empezamos moviendo la ficha A al punto 2 y entonces el primer paso de mi solución puede ser, como lo describo así, A y luego pongo una flecha a 2 para indicar que estoy moviendo la ficha A al punto 2. Entonces ya tendría el primer paso de mi solución.
El siguiente paso que hice fue mover la ficha B a la 3 y entonces mi solución se empieza a ver así. A se mueve a 2, B se mueve a 3 y así debo de ir continuando escribiendo cada uno de los pasos de la solución. Veamos con un ejemplo particular otra vez cómo resolver el ejercicio. Digamos de una forma más sencilla, tomamos ahora solamente dos fichas, la que aquí he puesto con la ficha A y la ficha B, igual las quiero mover a un punto diferente. Y en el primer paso, otra vez, la ficha A solamente tiene dos opciones, moverla al punto 2 o al punto 3. Digamos que en este caso muevo la ficha A al punto 2. Ahora, siguiendo las reglas, como ya moví la ficha A al punto 2 y la ficha B es más grande que la ficha A, entonces la ficha B no la puedo mover al punto 2 porque terminaría encima de una ficha más pequeña, lo cual está prohibido en las reglas del juego. Así que la única opción que tengo es mover la ficha B al punto 3. Finalmente, pues como lo que yo quiero mover toda la torre a un punto diferente, pues la ficha A que estaba en el punto 2, ahora la muevo al punto 3 encima de la ficha B. Y como pueden ver ya cambié la torre de fichas que estaba en el punto 1 y ahora quedó en el punto 3. Ya he resuelto el caso muy sencillo de dos fichas. Entonces la tarea y lo que tiene que usted terminar en esta actividad es resolver el juego para 5 fichas. Y la parte más importante es que tiene que escribir su solución paso a paso. Entonces, y otra cosa muy importante, recuerde que si está comenzando en el punto número 1, entonces al final del juego la torre completa de fichas tiene que quedar en un punto diferente, ya sea el punto 2 o en el punto 3.